En este primer podcast nos introduciremos en el texto de Lorenzo Luzuriaga. A continuación, desarrollaremos el concepto y cada interpretación sobre pedagogía y educación. La pedagogía se halla en una posición distinta respecto a las demás ciencias. Se ha dicho de ella que es un arte, una técnica, una ciencia y hasta una filosofía. Ante esta multitud de interpretaciones, las direcciones de la pedagogía no son más que aspectos y visiones. No hay en efecto más que una sola pedagogía, la que tiene por objeto el estudio de la educación. Aún así, siendo la educación una realidad única y esencial en la vida humana, está condicionada por diversos factores históricos, filosóficos, sociales y políticos. Y es por ello que surgen estas distintas interpretaciones. Pedagogía como arte. La educación tuvo y aún tiene el carácter de una acción personal, en suma artística. El educador trata de formar o modelar una personalidad, trata de convertir un material informe en un ser formado. Al igual que el artista, este quiere crear una obra, convirtiendo un material inerte en una estatua o cuadro. Ambos, el educador y artista, tienen un objetivo: la deformación. A su vez, existen grandes diferencias. El artista trabaja con material inerte, arcilla, mármol, colores. Tiene libertad para realizar la obra. Puede prevenir cualquier eventualidad y llevarla a cabo. A diferencia del educador, que lo hace con un ser vivo. No puede estar seguro del resultado de su labor, debido a las eventualidades de la vida, y nunca verá acabada su obra. El educador debe poseer dotes de carácter artístico, aparte de sus conocimientos científicos y teóricos. Debe ser capaz de improvisar, interpretar, ser capaz de provocar interés, de sostener la atención. Aunque la educación es algo más que arte, sigue siendo una actividad artística que no puede descuidarse, sino que debe ser cultivada. El educador es ante todo un artista, un creador del ser humano que debe educar y formar. La pedagogía como técnica es una función que necesita de una serie de conocimientos y recursos objetivos que pueden comunicarse de una persona a otra. Estos conocimientos y recursos lo han obtenido la educación primero empíricamente por la práctica y la experiencia, y se han transmitido por tradición de una generación. La pedagogía es también una técnica, o mejor, una tecnología. Algunos lo han considerado a la pedagogía solo como una técnica derivada de la filosofía u otras disciplinas. La diferencia entre la técnica y la pedagogía nace de la misma naturaleza de la educación. La técnica es algo mecánico, automático, que se aplica instintivamente a cualquier material. En tanto, en la educación tiene que resolver problemas. La técnica es ante todo aplicación, mientras que la educación es sobre todo creación, formación. Según Ortega y Gasset, se puede distinguir en tres estudios. La primera, el azar, que es la del hombre primitivo. La segunda, la técnica del artesano, propia de la antigüedad clásica y de la Edad Media. La tercera, el técnico de técnico, que es la de nuestro tiempo, una fuente de actividades ilimitadas humanas. La técnica de la educación se ejerció primeramente de un modo espontáneo en las tribus por la participación directa de los jóvenes en las actividades de la caza, la pesca, la guerra, etc. Llegó a la técnica pedagógica propiamente dicha, que no surge hasta después del Renacimiento con Comenio, que la inició y alcanzó su plenitud con Pestalozzi y Froebel, hasta lograr
el perfeccionamiento de los tiempos modernos. La pedagogía como teoría. La educación es una acción. Para ser eficiente tiene que ser reflexiva. Si se aplica sin pensamiento previo puede convertirse en pura rutina. Tan solo los actos simples como enseñar a leer necesitan de una teoría. La educación es una función unitaria, todas sus partes tienen que estar relacionadas, no hay actos educativos aislados. Se ha discutido el valor de la teoría de la educación para la práctica, diciendo que el maestro nace, no se hace. Habiendo algo de verdad en esto, el maestro necesita tener vocación y aptitud, siendo que el educador sin reflexión y sin teoría sería un simple artesano. Hay actos elevados que pueden realizarse sin ideas, las mismas se toman prestadas, aplicándose sin saberes concretos, es decir, malas teorías. La teoría de la educación comienza al momento en el que el hombre no se satisfazó realizando actividades empíricas, reflexionando teorías y filosóficamente sobre las cosas. En Grecia, Platón y Aristóteles escribieron teorías de la educación, primero en su república y segundo su política. Las teorías de la educación exponiendo ideas para mejorar al hombre y la sociedad, construyendo orientación construyendo su orientación. Estas teorías tienen un carácter utópico, como las de Platón y Bruce. También otras han servido para la mejora de la práctica educativa. Se tiende a convertir la teoría de la educación en ciencia. Si bien las otras prácticas son importantes, no son menos la reflexión y la teórica, en cuanto no se queden a especulaciones. La pedagogía como ciencia. El autor Lorenzo Luciriaga nos habla que ha sido necesario para formar un sistema de la educación, es decir, que la pedagogía se convierte en ciencia. Que la pedagogía es una ciencia lo demuestra su propia constitución. Toda ciencia debe disponer de una serie de métodos para resolver sus problemas, y así lo tiene la pedagogía, en sus métodos de observación, experimentación, comprensión, interpretación de la realidad educativa. Toda ciencia organiza un conjunto unitario de conocimiento, en sistema de la pedagogía de unidad y sistema. Pensadores como Dilthey han negado el carácter científico de la pedagogía, diciendo que no puede tener validez general para todos los tiempos y lugares como debe tenerlo la ciencia. Pero Dilthey confunde la realidad de la educación, que en efecto variable, con la pedagogía que estudia esa realidad y que es permanente. El valor científico de la pedagogía es una ciencia práctica o aplicada. Se comete un error al considerar solo una parte de ella. La pedagogía, como toda la ciencia, es puramente teórica. Estudia la realidad educativa, individual o social de un modo desinteresado, especulativo. Conforme una ley general de progreso científico, tenía que haber existido hace mucho tiempo la técnica de la educación, antes que esta técnica llegara a ser un objeto de la reflexión científica. Locke, el primero que da este carácter científico a la pedagogía. Lo cierto es que solo desde Herbat se ha reconocido a la pedagogía como ciencia. Entonces nos preguntamos, ¿qué clase de ciencia es la pedagogía? ¿Es una ciencia del espíritu
En este mismo sentido, se la puede considerar también, según lo hace Sprang, como una ciencia cultural. La pedagogía es una ciencia normativa, la que señala los fines de la educación, o una ciencia descriptiva, que investiga la realidad educativa. La pedagogía es a la vez normativa y descriptiva. Spranger la considera así también al decir: la pedagogía como ciencia cultural tiene una columnación no lógica, es decir, científica y espiritual. La discusión sobre el valor de la pedagogía como ciencia no es ociosa. La educación no tiene un fundamento científico, está expuesto a los vientos de todas las ideologías. Para Neltor, la pedagogía es la ciencia de la formación. Esto es el fundamento teórico para distinguir las cuestiones referentes a la educación y a la instrucción. En suma, la pedagogía es una ciencia del espíritu o de la cultura, con carácter autónomo, aunque tenga relación con las demás ciencias y con la filosofía. La pedagogía como filosofía. El último momento de todo pensar está constituido por la filosofía. Está representada por una parte la unidad de todos los conocimientos científicos, la referencia de todo el saber a la vida del hombre, a sus ideas esenciales en que se apoya la educación, como son las de la referencia de la vida, a la belleza, a la libertad, a la vida humana, a sus objetivos y aspiraciones. La pedagogía, en cuanto a filosofía de la educación, toma de la filosofía general estas ideas, que constituyen sus fundamentos y trata de realizarlo en la práctica educativa. Los primeros que se ocuparon fueron los filósofos, Platón y Aristóteles. La relación de pedagogía como la filosofía es tan íntimo que algunos lo han considerado como una parte integrante y subordinada de esta. Consideran a la pedagogía como una parte necesaria de la filosofía y a su vez esta con un complemento de aquella, y hay otros que van más allá. Considerar a la pedagogía como la culminación de la filosofía. Definición de la pedagogía y ciencias relacionadas con ella. Después de todo lo expuesto, preguntamos: ¿qué es la pedagogía? La respuesta sería: la pedagogía es una ciencia de la educación. La pedagogía estudia la educación como una parte de la realidad humana y contesta a la pregunta: ¿qué es la educación? En este sentido, es una ciencia descriptiva. La pedagogía también estudia la educación como formación o estructuración del hombre y responde a la pregunta: ¿cómo debe ser la educación? En este sentido, es una ciencia normativa. Por otro lado, la pedagogía estudia la aplicación de las normas y leyes de la educación como parte de la práctica y responde a la pregunta: ¿cómo debe realizarse la educación? En este sentido, es una ciencia tecnológica. Por último, la pedagogía estudia la educación como un producto histórico humano y contesta a la pregunta: ¿cómo se ha formado la educación? Aquí es una ciencia histórica. La pedagogía es una ciencia descriptiva, normativa, tecnológica y una ciencia histórica. La pedagogía pertenece a las ciencias del espíritu o de la cultura. Entonces, podríamos definir a la pedagogía diciendo: es una ciencia del espíritu o de la cultura que estudia el ser de la educación, sus leyes y normas, como así la aplicación de estas.
Todas las ciencias y disciplinas que afectan directamente al hombre se relacionan con la pedagogía. Durante mucho tiempo se ha discutido sobre cuáles son las ciencias fundamentales y auxiliares de la educación. La constitución física, psíquica y espiritual del hombre pueden darnos la clave para precisar qué ciencias están en mayor relación con la pedagogía. En este sentido, figuran en primer lugar las ciencias que estudian la naturaleza orgánica. Aparecen después las ciencias que tratan de su constitución anímica, como la psicología. Finalmente, están las que se ocupan de su naturaleza espiritual, como la filosofía. Y como el hombre es un ser social, la pedagogía tiene vinculación estrecha con las ciencias de la sociedad, como la sociología. Todas estas ciencias se relacionan íntimamente con la pedagogía. Los métodos de la pedagogía. La pedagogía dispone de una serie de métodos por el estudio de su objeto, que sería la educación. Los métodos de la educación son los métodos de la ciencia, de la lógica, los de la acción, de la práctica educativa, aquellos que se refieren a la idea de la educación. Los métodos empleados en la pedagogía son la observación y la experimentación. La observación consiste en la consideración o percepción de los hechos, se limita a la descripción y registro de los fenómenos sin modificarlos. La experimentación consiste en una observación provocada intencionalmente. No espera que se produzca el fenómeno, sino que lo produce o suscita. Según Meumann, el experimento directamente pedagógico consiste en comprobar de un modo comparativo y reducible a cifras la aptitud de los medios y métodos de enseñanza y educación y la demostración de las causas de esta aptitud. El experimento como la observación no pueden realizarse a ciegas. Son guiados por un propósito o una hipótesis que se quiere comprobar. Análisis y síntesis. El análisis consiste en la disociación o descomposición de un todo en sus partes. El método sintético consiste en la inversión del análisis, es decir, recomponer un objeto en sus partes antes separado. Inducción y deducción. La inducción consiste en ir de lo particular a lo general, de los hechos a la ley. Es el más empleado por la ciencia. Y la deducción es la inversión de la inducción y consiste en ir de lo general a lo particular, de la causa al efecto. No aporta ningún conocimiento nuevo. Es una modificación de la inducción y apenas se emplea en la ciencia. Por otro lado, el método comparativo consiste en parear o relacionar hechos o fenómenos para encontrar sus parecidos o diferencias y obtener las conclusiones pertinentes. Puede emplearse también para el estudio de los diversos sistemas nacionales de educación, para ver sus puntos comunes y diferencias. El método genético estudia fenómenos o actos educativos a través de la edad. El mundo genético existe en los casos individuales una gran diferencia de tiempo. Por otro lado, tenemos el método estadístico. Consiste en recoger un gran número de datos sobre un tema o problema determinado y en ordenarlos numéricamente. El método de la tesis consiste en provocar una reacción o respuesta a un estímulo fijado de antemano. Lo más importante en los test es fijar las normas para su aplicación y la escala para la medida de los resultados. La estructura de la pedagogía. La pedagogía como creencia de la educación constituye un conjunto organizado y sistemático de conocimientos
y posee una estructura propia. En esta estructura se distinguen tres partes esenciales. La pedagogía descriptiva. Estudia los hechos, factores e influencias de la realidad educativa, aspectos biológicos, psicológicos y social. La pedagogía normativa. Investiga fines e ideales de la educación, tanto en su evolución, estado actual y estructura íntima. La pedagogía tecnológica. Estudia los métodos, organización e instituciones de la educación. Cada una de estas partes comprende otras secciones o aspectos dentro de la pedagogía descriptiva. Tenemos tres grandes grupos constituidos por los diversos factores que influyen en la vida y la educación. Los factores biológicos estudian las condiciones de la herencia, el desarrollo físico y su relación con el mundo. Los factores psicológicos comprende el desarrollo psíquico en su aspecto evolutivo y caracterológico. Los factores sociológicos refieren diversos tipos sociales, familia, pueblo y nación. Dentro de la pedagogía normativa se refiere a los ideales de la educación como fines de la educación que han pensado los filósofos, pedagogos y a la estructura de la educación. La pedagogía tecnológica se distingue en cuatro partes. La acción educativa, aplicación directa de la educación, métodos de la educación, recursos del cual se sirve el educador, la organización de la educación, los centros donde se efectúa la acción educativa, y las instituciones de la educación, lugar donde se desarrolla la actividad. Concepto de la educación. La educación como realidad. La pedagogía tiene por objeto el estudio de la educación. Ante todo, es necesario determinar lo que la educación sea. Y para ello, vamos a acudir a nuestra propia experiencia. Haciéndolo así, vemos que la educación es un hecho real, efectivo, una realidad de la vida individual y social humana que adopta múltiples formas. En primer lugar, podemos percibir esa realidad en nosotros mismos. Todos nos reformamos o modificamos de algún modo. Tales acciones llegan a lo más íntimo de nuestra personalidad y producen efecto permanente en nosotros. Constituyen una forma de educación. Por otra parte, todos hemos aprendido algo en la escuela, como niños o en la vida como hombres y mujeres. La vida nos enseña constantemente nuevas cosas y modos de obrar. La experiencia enriquece continuamente nuestra existencia. Todo esto constituye una forma de educación,